Gracias, señor presidente. ¿Qué medidas tiene pensado llevar a cabo el Gobierno para recuperar la ganadería extensiva en Asturias? Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señora Valero, como usted sabe, el vacuno de carne recibió en el año 2016 en Asturias 43,5 millones de euros de ayudas de la PAC, que recibieron 6.990 beneficiarios. Esto nos da un importe medio de 6.220 euros por ganadero. 409 explotaciones mixtas de ovino, vacuno y caprino cobraron 1,2 millones y el importe medio en este caso es de 2.818 euros por beneficiario. Los 29 de caprino recibieron 90.347,89 euros, lo que da una media de 3.115 por ganadero. Los 165 beneficiarios del sector ovino cobraron 168.326,35 euros, lo que nos da una media de 1.020 por beneficiario. Agricultura y apicultura ecológicas recibieron 95.140, hay 71 declarantes, lo que nos da una media de 1.340 euros. Esto en lo que tiene que ver con pagos directos que sostienen sistemas de producción vinculados a la ganadería de carne, ovino, caprino y también a apicultura y agricultura ecológicas. Pero si vemos lo que han supuesto las ayudas agroambientales, aquellas que permiten consolidar un sistema racional de pastoreo en superficie de uso común con una producción sostenible y conservación del paisaje, son pagos anuales por hectárea de superficie admisible por pastar en zonas de pasto en común entre el 1 de junio y el 31 de agosto para animales de bovino, ovino y caprino. En el año 2016, 2.613 beneficiarios recibieron 3.500.000 euros, lo que da un importe medio de 1.342 euros. Además, se han gestionado quemas controladas durante los años 2016 y 2017 que han supuesto la autorización de 424 hectáreas el primer año y 183 el segundo. Se han hecho por parte de la Administración desbroces para pastos en montes de utilidad pública. En el año 2016 se ejecutaron por obra propia de la Administración 126 hectáreas, en el 2017 653, teniendo en cuenta que las zonas a desbrozar se determinó a partir de las solicitudes que hacen los ayuntamientos, que a su vez consultan con los ganaderos de cada zona. Se han aprobado proyectos de ordenación o planes técnicos de gestión forestal, de forma que se ha mantenido el impulso a la ordenación del uso del monte por dos vías distintas, apoyando la redacción de documentos técnicos que realizan los privados y las entidades locales dentro de las líneas de ayuda para el desarrollo de zonas forestales y también realizando los documentos de aquellos terrenos que gestiona el Servicio de Montes. En el año 2016 se aprobaron 42 documentos de gestión que ordenan una superficie total de 10.762 hectáreas. En el año 2017 se aprobaron 28 documentos, 6.880 hectáreas, y están en tramitación 47 planes de gestión forestal. Y además, sobre los montes de utilidad pública trabajan muchos ganaderos que ocupan superficie una vez obtenidas las licencias de pastos en el marco del Plan Anual de Aprovechamientos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Analizaré despacio los datos que nos ha pasado, pero realmente la única certificación que garantiza que la explotación está en ganadería extensiva sería la ecológica en Asturias, porque no tenemos otra identificación. Y mire, yo me he ido a los datos y he encontrado que en ganadería de leche hay 37 explotaciones, lo que supone el 1,9%. En ganadería de carne de vacuno hay 165 explotaciones, lo que supone el 1,1%, ya que hay 13.856, y usted me acaba de dar además el dato de que los beneficiarios son solamente 2.613, con lo cual en extensivo estamos trabajando bastante poco en Asturias. En caprino hay 20 explotaciones. En ecológico, de las 1.252, lo que supone el 1,5%, y en ovino de carne de 32, lo que no llega ni tan siquiera al 1%, que es lo que suponen el 0,86%. La situación realmente discriminatoria de la ganadería extensiva está clara, porque no tiene una diferenciación clara con respecto a la intensiva, ya que se consideran iguales cara a las subvenciones siempre que se demuestre que ambas se gestionan en base a un determinado territorio, independientemente de que haya realmente una actividad de pastoreo o no.
Pero es que además en Asturias, a diferencia de otras comunidades, tampoco existen lineales ecológicos de leche líquida dentro de las cadenas de las grandes industrias lecheras. Y por tanto no tenemos nada que ofrecer me refiero a leche ecológica. En este sentido, a las cadenas de comercialización. Solo hay 4 industrias artesanales asturianas que producen en ecológico derivados de la leche, en todo caso quesos, yogures o arroz con leche, y ninguna en leche líquida. Sin embargo, no sería tan complejo determinar calidades diferenciadas en Asturias, pero es necesario incentivar a las industrias para que adquieran estos compromisos y, además, también comprometernos con las compras públicas responsables de estos alimentos. La leche en Asturias podría ser de alta calidad si se certificaran que las vacas pacen unos días al año mínimos en el territorio. Mire, en Holanda es obligatorio para el 2020 esta medida y ha sido además aprobada en su propio Parlamento el año pasado y se va a implementar a partir del año 2020. Esto ya está suponiendo un incremento de 1,5 céntimos sobre la prima de leche en esta reconversión hacia un bienestar animal y una calidad alimentaria. Ya que también hay otros proyectos similares aquí cercanos, para que no me diga usted que es que en Holanda la situación es diferente, ya que en Galicia, a través del ARSA, recordemos que es de CAPSA y que está también ahí la Central Lechera Asturiana, pues que tienen un proyecto similar para determinar leche de pastos en Galicia. Y, sin embargo, no tienen un proyecto similar para Asturias, sino tienen las mismas condiciones geográficas. Lo mismo ocurre con el País Vasco, donde existe un label institucional que se llama Euskolabel, que garantiza tanto la carne como la leche producida en estas condiciones. Relacionar este modelo sostenible hay que relacionarlo con ganadería extensiva y hay que implementar medidas que además van a ayudar a gestionar, por ejemplo, los purines en los próximos años, porque tenemos ahora mismo el 2018 cubierto, pero ¿qué vamos a hacer a partir del 2018? Si no tenemos un plan ya preparado para ver qué vamos a hacer con los purines en Asturias. Algo que con este tipo de modelos bajaría muchísimo el problema para nuestros ganaderos. Miren, también las desesperanzas por parte de las ganaderas y lo de los ganaderos en extensivo en zonas con daños de lobo deberían de sacar lo mejor de nosotras mismas y cambiar la estrategia de gestión. Apostar claramente por considerar a estas ganaderías extensivas como verdaderos servicios ecosistémicos en el mantenimiento del paisaje y en la gestión de incendios forestales. Nos debería de llevar esto también a modificar entonces el PDR para que las ayudas se dirijan claramente a mantener estos servicios y a gestionar de forma ágil los daños, así como a favorecer modelos de gestión que incluyan la prevención de daño. Esto es posible. Mire, la Fundación Quebrantahuesos y la cadena Alimerca han impulsado la venta de lechazos criados en los picos de Europa bajo la marca de garantía Prodiversidad. La difusión de la marca está respaldada por la Comisión Europea, que desde su Dirección General de Medio Ambiente reconoce la importancia de esta iniciativa. La marca respalda la producción de carnes de ovino y de caprino en rebaños manejados de manera tradicional en los puertos de la montaña del espacio natural de la Red Natura 2000, en la que está incluida los picos de Europa. Y también favorecen la comercialización a través de circuitos cortos. Estos pastores se van a ver beneficiados por esta marca al hacer una actividad en favor de la biodiversidad. Bueno, como vemos, modelos los hay, pero lo que tenemos es que apostar claramente por ellos. 25 años de ganadería ecológica y porcentajes tan bajos como los que le acabo de dar al principio nos hacen pensar qué es lo que han hecho ustedes realmente por apostar por este sector de la ganadería en extensivo. Hay que sumar a estas certificaciones ecológicas una futura, que esperamos que sea la de los pastos del Cantábrico, una apuesta clara para favorecer las pequeñas industrias artesanales y a modelos de consumo de cercanía, sin esperar a que las grandes industrias lácteas quieran apostar, porque las políticas deben hacerse para apoyar a los productores y a empresas locales, no a multinacionales con pocos intereses por favorecer a nuestra comunidad autónoma. Por tanto, hay que favorecer
que empresas con verdadero interés en los productos de calidad asturianos cojan el testigo y que estos nuevos modelos de producción se implementen en nuestra comunidad. Pero para eso es tan importante el reconocimiento de la diferencia entre la ganadería extensiva y la que no lo es, como la de crear el marco legislativo que favorezca a estas producciones. Y además también apostar por las líneas de comercialización cercana y la industria artesanal, para lo cual estamos esperando todavía la ley de calidad alimentaria que ustedes llevan prometiendo.